ya ha aparecido por aquí Rosa Díez y Albert Rivera y bueno, y más adelante yo, ya después del 15M, porque eso es anterior, me abracé durante un breve periodo de tiempo a esas tesis, ¿no? El día que la nación española se despierte, si en 2 horas ha parado a los independentistas en Cataluña, yo no sé qué puede hacer en 2 días. Y yo sueño con ese día en el cual en una república constitucional tú y yo, que pertenecemos a familias ideológicas diferentes, ¿no? Podamos debatir. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio. Un gusto saludarte. Bueno, gracias por sacar un ratito desde Bruselas para atendernos y para inaugurar esta sección, Reflexiones para la Acción, que tiene por finalidad invitar a los repúblicos a la acción a través de una serie de diálogos y debates, y también para quien no sea del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional y nos oiga, pues que se anime a sumarse al movimiento. Lo dicho, muchas gracias, José. Pues bueno, un honor ser el primer invitado y bueno, nada, un gusto como siempre hablar contigo, hablamos mucho de manera privada y bueno, espero que hoy pues sea una conversación similar, ¿no? Las que mantenemos tú y yo tantas veces y que disfrutamos tanto, por lo menos yo las disfruto. Sí, yo también, a ver, si sale parecida yo creo que va a ser un éxito porque yo siempre aprendo mucho cuando hablo contigo, José, y esa es un poco la finalidad. O sea que mira, para quien no te conozca, si aún queda alguien que no te conozca, José Papí es abogado y economista, además de ser repúblico, el sucesor de don Antonio García Trevijano y el vicepresidente del MCRC, además también de ser nuestro analista de Bruselas, ¿no? Nuestro enviado allí, nuestro infiltrado, ¿no? Que más o menos nos va contando cómo están las cosas por la Unión Europea. También eres, ya digo, abogado y economista y empresario especialista en el sector viario. Una pasada, José. Tan joven y tanto recorrido ya. Pero quería preguntarte, más allá de esto, en lo personal, ¿quién es José Papí? Para que te conozcamos un poco mejor. Bueno, yo ya te conozco, que los demás te conozcan un poco mejor. Bueno, pues nada, soy un alicantino afincado en el extranjero hace muchos años, ya 21, creo recordar, con un pequeño paréntesis de 4 años que los que volví a España. Y bueno, pues no sabría cómo definirme. Normalmente, pues bueno, una persona a la que le gusta trabajar mucho, que tiene bastantes hobbies, no me suele aburrir nada en la vida, hago muchas cosas y bueno, no sé, creo que has presentado un poco mi perfil académico, ¿no? Actualmente pues soy empresario en el mundo tecnológico, sobre todo en cuestiones de movilidad, el sector viario y no solo el viario, también ferroviario, temas de transporte urbano, movilidad inteligente, etcétera. Y bueno, en lo personal, un gran aficionado a la lectura, al cine, sobre todo al cine clásico y de manera más activa sigo jugando al baloncesto. Y sigo haciendo música, que ha sido un hobby que también he tenido muchos años y que en cuanto encuentro un ratito pues también lo trabajo. Sí, a nivel semiprofesional, ¿no? Se podría decir. Estáis ahí. Bueno, algún disco grabado, alguna gira hecho y bueno, ahora mismo hay demasiadas obligaciones en la mesa y cuesta sacar ratitos, pero bueno, estoy trabajando en un disco nuevo y disfrutándolo mucho hace 2 años. Y a ver si pronto lo logro terminar y bueno, y lo podemos lanzar. Bravo, o sea que la música y el baloncesto no se tocan, ¿no? O sea, siempre se intenta. Yo creo que es bueno para mantener yo creo, la mente ágil y la mente despierta. Hay que hacer actividades que no sean de diario, ¿no? Que te exijan también un esfuerzo, también una dedicación, pero que no sean las que haces habitualmente, ¿no? Y a mí me sirve mucho para limpiar la cabeza y volver digamos, a las labores tanto profesionales como repúblicas con ánimo y con ganas, ¿no? Y la verdad es que son como los dos campos en los que me escapo, me olvido de todo y bueno, unas buenas canastas y un ratito con la guitarra y a uno se le pasa todo. Te entiendo perfectamente, son además 2 hobbies que compartimos
Yo sin la música y sin el baloncesto tampoco puedo vivir. O sea que perfecto. Ha quedado ya más o menos un poco en lo personal quién es José Papí. Y bueno, aprovechando que, bueno, también eres abogado, ¿no? Y que también compartimos ese background en derecho, Sí. yo siempre digo que, a ver, no todos aquellos que han estudiado derecho les interesa la política, pero sí todos aquellos que han entendido el derecho y que les gusta el derecho, que no lo hacen simplemente por obligación, al final acaban interesándose por la política. Perdón. Sí, yo en mi caso, fíjate, es que fui un estudiante, digamos, me he dedicado más a temas de economía y de ingeniería, pero sí que es verdad que cuando estudié Derecho lo que más me interesó fue el derecho político, el derecho constitucional, el derecho natural, la filosofía del derecho, ¿no? Y siempre tuve mucho interés, digamos, por entender los fenómenos del poder, ¿no? Eh, digamos que yo viniendo de una universidad católica, pues siempre nos decían que la política era esa búsqueda del bien común, ¿no? Y ha sido ya más a través de lecturas personales y de investigar y de mis propias experiencias, ¿no? Que he podido entender la política como esa ambición de poder, como esas relaciones de fuerzas en conflicto, ¿no? Claro. Pero sí, ya desde, digamos, desde esa parte, digamos, de mis estudios universitarios, ya fueron estos temas los que más me interesaban, ¿no? Y luego, por contra, pues me aburría mucho con otras temáticas, ¿no? Y siempre pues disfruté esto, disfruté el romano, disfruté lo que era la base del mundo jurídico, ¿no? Esto fue lo que más me gustó. Ahora volveremos un poco, hablaremos si te apetece un poco sobre la fórmula del contrato social, pero bueno, más adelante que tenemos tiempo y nos metemos también un poco de lleno si quieres en esta búsqueda del bien común, ¿no? Que es lo que han dicho siempre, que es a lo que se dirige el derecho y demás, que el propio Locke, que yo creo que ambos admiramos la obra de Locke, Sí, pero al final es Shearing, bueno, el propio Antonio García Trevijano nos lo dice, que al final el derecho es una lucha por intereses y que siempre ha sido así y que unos intereses se imponen y se crea un derecho o se crea otro. Ah, ya, ahora, yo creo que el dilema lo descubre muy bien ya Aristóteles hace muchos años, cuando plantea esa diferencia entre la justicia particular y la justicia universal, ¿no? correcto, Como la justicia particular al final era resolver una situación que teníamos entre particulares, entre tú y yo, ¿no? Dentro de un grupo político en el cual pues nos teníamos que repartir bien derechos, bien cargas, ¿no? Y en fin, yo te tenía que pagar un dinero a ti por un trabajo que me hacías o quedábamos, conveníamos que yo te daba un campo, ¿no? A cambio de un dinero. Y esa justicia particular, digamos, está separada, que es el mundo, digamos, propio del derecho. Aristóteles lo diferencia de la justicia universal, ¿no? Que es algo más del mundo de la moral. Yo creo que claro. la mayor parte de los errores en política es cuando se trata o en derecho en general, ¿no? Y en derecho político también, cuando se trata de hacer que la justicia universal se cuele en la legislación, ¿no? Claro, es que te Eso es algo encuentras muy, muy con complicado. unas contradicciones insuperables. Creo que es en la política, corrígeme porque tú Aristóteles sé que lo llevas bastante más fino que yo, pero creo que es en la política que dice Aristóteles que la ley eh, obtiene su validez del hábito, del que se funda la obediencia. O sea, sí que te parte de lo que tú has dicho, de un hábito de, pues, te pago esto por tu trabajo y de ahí sale el derecho. O sea, también es Sí, una crítica al principio de legalidad. No es simplemente porque algo sea... Eso todos los autores que merecen la pena ser estudiados te lo han explicado. Te han dicho que no es ley porque sí, que la ley tiene que tener un fundamento anterior y ahí Aristóteles lo explica muy bien, que se fundamenta en el hábito y de ahí sale la obediencia. Y eso es lo que convierte a una ley en válida, no el simple hecho de ser no. positiva. Claro. A mí es que de los primeros autores, digamos, de la filosofía y en filosofía política que me interesaron más fue Aristóteles, y es precisamente porque me gustaba tanto cómo él partía de analizar hechos, de ver situaciones, de ver relaciones, de entender que en una situación dada, pues yo te debía a ti o tú me debías a mí, ¿no? Y de analizar esos hechos, él construía encima esa justicia particular y al final el derecho estaba basado en la realidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues nunca me gustó de aquella época, por ejemplo, Platón, ¿no? Uf.
porque veía que todo era idealismos, imaginarse cosas, es decir, nos podemos imaginar cosas maravillosas, ¿no? Como que tú y yo mañana nos ponemos a invertir en bolsa a las 9 de la mañana y a las 9:15 hemos ganado 1.000.000 de euros cada uno, ¿no? Nos lo podemos imaginar, pero Antonio, no lo vamos a hacer. No, es el mundo de las ideas, ¿no? Mira, ahora... Dificilísimo y tal. Entonces, imagínate que yo saco una ley diciendo que meteremos en la cárcel a todos los que no hayan ganado en 15 minutos, cuando lleguen a la mayoría de edad, ¿no? 1.000.000 de euros en unos minutos, ¿no? Y entonces yo veo muchos millones de euros en 15 minutos en tantos Claro, actos legislativos claro. que tenemos alrededor, ¿no? Locuras absolutas que digamos que la imaginación, a lo mejor hasta bien intencionada, ¿no? De tantas personas y de tantos políticos, digamos, crean mundos imaginarios y creen que por legislar esos mundos imaginarios la realidad va a caminar hacia allá, Y ¿no? venga una ley, y venga otra ley, y venga otra ley. Ahora que has dicho la contraposición entre Platón y Aristóteles, yo tengo que agradecérselo al profesor Muñoz Ballesta, que espero que nos esté oyendo, también afín del MCRC, que yo con Platón se lo dije, o sea, yo estaba leyendo a Platón y tenía que lanzar el libro porque me ponía de los nervios, porque no terminaba de entenderlo. Y hasta que no me dijo él, tómatelo todo a broma, excepto el sexto libro, el libro 6 de la República, y no lo he vuelto a coger, pero cuando lo coja, pues será tomándomelo más a risas, porque en aquel momento me estaba frustrando una barbaridad, José. Yo creo que Platón camina entre ser un cuento, ¿no? Ser el Señor de los Anillos, ¿no? Una épica así, donde se van contando aventuras y los dioses van y vienen y hacen cosas y tal, salta de eso al totalitarismo más atroz, ¿no? Que él se imagina algo completamente ideal, totalmente maravilloso, y cree que eso puede ser realidad, ¿no? Yo creo que del sueño de la razón, digamos, han salido muchos monstruos. Es decir, cuando la razón se aplica a la realidad, a analizar hechos, ¿no? Yo creo que han salido cosas fenomenales, ¿no? Para el ser humano, pero sin embargo, cuando hemos dejado que la razón se ponga a imaginar sueños, pues nos hemos vuelto locos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, mencionabas antes el contrato social, ¿no? Y tendemos a mezclar lo que era un Hobbes, lo que era un Locke, lo que era un Rousseau, ¿no? Y qué grandes diferencias hay entre uno y otro, ¿no? Hablábamos tú y yo a veces hace tiempo, ¿no? De cómo Hobbes tenía esa mirada tan pesimista, ¿no? De que el hombre al final, pues como nos vamos a matar, pues al final decides que, bueno, que esto es un asco, que no hay manera de ponernos de acuerdo, y le entregas todo tu poder al soberano absoluto, ¿no? Que se va a ocupar de ti, te va a proteger y te va a ocupar, ya que no te sabes cuidar como ciudadano, no sabes elegir, no sabes hacer nada, pues te va a proteger ese soberano absoluto, ¿no? Y cómo Locke cambia eso, ¿no? Y da esa mirada mucho más optimista al contrato social, ¿no? Donde los ciudadanos pues se reúnen entre ellos, hablan entre ellos y deciden que hay una serie de temas, ¿no? Como pueden ser la propiedad, como puede ser los rendimientos del trabajo, que bueno, que para que no te los quite un vecino que es un gandul y no quiere trabajar, y tú los estás guardando ahí en tu casa, ¿no? Cuidando ese grano que he recogido para cuando venga el frío en el invierno, ¿no? Pues entonces haces llamada, ¿no? A un poder político para que te proteja, ¿no? Claro. Y yo creo que en Locke toma esa mirada optimista, se vuelve a volver loco cuando lo reabre Rousseau, ¿no? Y Rousseau yo creo que abre la puerta, es decir, se queja la gente que dice Nietzsche abrió la puerta a los nazis y a los totalitarismos y tal y cual. Y yo esa puerta la veo abierta mucho antes, ¿no? La veo abierta antes incluso de los románticos en un Rousseau, ¿no? Como Rousseau abre digamos, en canal la libertad, ¿no? Para entregársela a alguien que está por encima, ¿no? Y que te va a decir a ti lo que está bien, ¿no? Una abstracción que al final es imposible, o sea, es pura metafísica, que si no tienes una manera de convertirla en algo, si no eres capaz de definirla institucionalmente, o sea, lo que estás haciendo es crear un monstruo. Vemos como los principios de soberanía, al principio cuando creo que es el primero es Jean Bodin, ¿no? Que para refutar a Maquiavelo lo que hace es por primera vez distingue entre ley y derecho. Y esto nos viene bien por lo que acabamos de comentar de la ley solo por sí. Y él dice que el derecho no requiere de ningún mandato, pero que la ley, sin embargo, es el mandato del soberano. Y ahí lo que está haciendo es crear la figura del soberano. Luego aparece Altusio, que
en mi opinión, no se ha estudiado bien o no se ha estudiado mucho y se le ha pretendido inculcar como el San Benito del padre de la soberanía de la voluntad general o de la soberanía popular, cuando realmente lo que él hacía era limitar el poder, algo muy parecido a lo que hacía Locke. Y yo no creo que Althusser caiga en el mismo error que cae Rousseau. Rousseau, por ejemplo, te está diciendo que la voluntad general es al mismo tiempo racional e individual, porque él no cree que todas las voluntades individuales sumadas sean la voluntad general, sino que cada humano tiene su propia voluntad. O sea, es racional e individual y al mismo tiempo trascendental. O sea, es una contradicción brutal, es imposible. Me gustaba como lo que estabas comentando hace apenas unos momentos cuando decías que esas abstracciones, ¿no? Que no tienen ojos y boca, acaban transformándose en monstruos, ¿no? Yo sigo pensando, o sea, que la política, todo este campo en el que nos movemos, lo único que importa es la relación a la vista. Es decir, las relaciones de poder que no diré que se pueden tocar y sentir y oler y escuchar, pero sí, me refiero a eso. Es decir, esa relación que puede mantener un ciudadano con su diputado de distrito, ¿no? Nombres y Ahí es donde de apellidos. verdad se crea la política con boca y con ojos y con caras, ¿no? Claro, Y yo creo que las abstracciones pues nos han llevado a tantos monstruos, ¿no? Y no aprendemos, claro. no aprendemos y seguimos creando estos monstruos, ¿no? No, si es que al final que llevamos ya siglos con Rousseau y si el propio Rousseau te desprecia la representación, ¿cómo vas a Sí, tener eso que se toca, que se huele, que se puede mirar si no tienes un representante? Bien, claro. en ciudades pequeñas todavía, pero ¿cómo vas a hacer eso en España, por ejemplo? De cualquier modo, si es que él mismo se desdice, luego hace un proyecto de reforma, creo que es para Córcega, y dice que sí, que es necesario, tal. Entonces ahí vuelve a flojear la teoría de la soberanía de la voluntad popular. En fin, él dice que no se puede representar la voluntad, que no se puede transmitir, que el poder sí, pero la voluntad no. Y luego dice, ah, no, igual sí que es necesaria la representación. Es mucha No, abstracción. es Ya, un campo muy, muy interesante, desde luego. Y al final yo creo que digamos, en las tesis, digamos, de García Trevijano recuperamos esa distancia corta, ¿no? Esa relación con tu representante, ¿no? Al cual le puedes exigir que te cumpla un mandato, al cual puedes revocar su mandato, en fin. Se vuelve a esa relación de poder real, ¿no? No mágica a través de los plasmas o a través de las listas de partido o a través de las distancias en las capitales de los estados claro, lo bueno que y tiene, demás, ¿no? entiendo yo, siendo súper joven, y a lo mejor luego lo oye don Antonio y me dice, pero ¿qué dices, animal? Pero es que lo bueno que tiene don Antonio es que no se casa con ningún pensador histórico. Por ejemplo, pues él admite la brillantez de Locke cuando habla de limitar el poder, de no dejar lugar a la arbitrariedad, de la división de Sí, poderes, pero luego dice que se equivoca en otras cosas. Se equivoca cuando dice que la finalidad es el bien común, se equivoca cuando utiliza la literaria fórmula del contrato social, coge Montesquieu, coge el proceso constituyente de Carl Smith. O sea, es que es una teoría muy sólida. Es que yo todavía estoy esperando que venga alguien cualquiera, votante de un partido político, y me diga en qué es capaz ¿no? de negar alguna máxima, porque a mí me parece perfecta, no, sinceramente. es complicado. Vamos a ver, yo mismo, vamos, lo comenté en público en el simposio que organizamos En el La pasado mes Rioja. de julio en Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Que yo no llego a las tesis o a apoyar las tesis de don Antonio García Trevijano por listo, sino más bien por torpe, por todo lo contrario, ¿no? Como Es decir, todos. yo he caído ese interés, digamos, esos estudios, ¿no? Del fenómeno político. Bien, yo iba pensando, iba leyendo, pero al final lo que me ponían delante era un papelito de un color con una serie de nombrecitos apuntados y yo metía el papelito en la cajita, ¿no? Y entonces pasé por todas las etapas, digamos, digamos, de error, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? De entender que, bueno, si algo iba mal en mi sociedad era porque el papelito
que yo había echado no era el que había elegido la mayoría de los ciudadanos españoles, y yo decía, se han equivocado, en cuanto cojan el otro papelito les va a ir mejor, ¿no? Entonces, cuando cogía mi papelito, me daba cuenta que tantísimas cosas no mejoraban, ¿no? Y entonces yo le echaba la culpa a que había que cambiar al que estaba arriba de ese papelito, sobre todo el que había elegido quiénes estaban incluidos en todos los papelitos que poníamos en las cajitas, ¿no? Y entonces, cuando pusieron el que a mí me gustaba, también todo siguió hecho un desastre. Y entonces, claro, si no era una cuestión de partido, no era una cuestión de quién era el jefe de partido, pues entonces era una cuestión de las políticas, en plural. Es que se habían equivocado y los hospitales tenían que ser públicos o tenían que ser privados, o la educación tenía que ser de esta manera o de la otra manera, ¿no? Entonces, cuando eligieron las políticas que a mí me gustaban, vi que tampoco se arreglaban las cosas y seguía habiendo corrupción, todo seguía siendo un desastre y demás, ¿no? Entonces dije, bueno, menos mal que ha nacido el reformismo. Ya ha aparecido por aquí Rosa Díez y Albert Rivera y más adelante yo, ya después del 15M, porque eso es anterior, lo de Rivera y Rosa Díez, pues aparece el reformismo como nosotros somos lo mismo, pero en limpio, ¿no? Nosotros no somos corruptos. Entonces yo también me abracé durante un breve periodo de tiempo a esas tesis, ¿no? Vamos a cambiar el sistema desde dentro, vamos a tal, cuando me di cuenta que según empezaban a tener representantes estos partidos, pues lo único que estaban era encantados de tener un sueldo, encantados de estar en la poltrona, y si el sueldo se complicaba o se ponía tal, pues me paso al PP, me paso al PSOE, o me peleo, me salto al partido de al lado, lo que haga falta, ¿no? En definitiva, una tomadura de pelo, ¿no? No sé, luego, yo mismo estuve cerca de las tesis del 15M, ¿no? Y anduve por allí alrededor de los círculos y del Ateneo en Madrid, porque eso sí coincidió, al igual que esa etapa reformista que tuve, ¿no? En ese breve periodo de tiempo que estuve en España, y la verdad es que las tesis del 15M, pues bueno, yo creo que empezaron bien, pero ese soplo de aire fresco yo creo que duró, no sé si decir unas horas o unos días, pero muy poquito, ¿no? Porque enseguida las ideologías volvieron, ¿no? Con el banquero el que no vote y demás, y la verdad es que enseguida se deformó todo y en el fondo lo único que surgió de allí fueran otros reformistas que lo que querían era tener un cargo y en ese momento, pues bueno, yo me acordaba de un señor con bigote que fumaba en los programas de La Clave, que me había llamado mucho la atención. Digo, este tío se merienda a todos los demás, ¿no? Y le había leído un par de libros, El discurso de la República, Las pasiones de servidumbre y tal. Y este tío, pero tenía más razón que un santo. Tenía más razón que un santo. Llevamos 40 años, nos hemos metido en un lío tremendo y este señor tenía razón, ¿no? Lo iba diciendo desde el primer día. Sí, sí. Y lo lleva diciendo desde el primer día. Y entonces en ese momento, pues bueno, reconecté con sus libros, reconecté con sus grabaciones, reconecté con su radio, y ya desde hace unos años pues soy, digamos, he tenido la fe del converso, ¿no? Que es esa fe mala, ¿no? Esa fe ya casi absolutista, ¿no? O fundamentalista, sobre todo viniendo de tanta torpeza por mi parte, que teniendo todos esos estudios, habiendo investigado tanto, no me había valido para nada. Y bueno, desde entonces, pues digamos, pues un honor el participar en el MCRC y seguir, digamos, estas ideas repúblicas y de vivirlas en lo privado y de vivirlas también en lo público, en la medida de lo que puedo, ¿no? Claro. Yo, José, tampoco te atormentes porque creo que todos hemos pasado más o menos por lo mismo. O sea, yo terminé la carrera y yo quería hacer un doctorado en el que mis dos autores, los dos pilares, ¿no? Fuesen John Locke y Montesquieu. Porque... Bueno, pero eso no es malo. Ahí empezaste mejor que yo. Bueno, ya, pero no empezaría tan bien cuando también estaba metiendo mi papeleta. Quiero decir... Yo también estuve infectado por la fiebre del reformismo, José. Vamos a ver, yo tenía muy claro que en España no había separación de poderes. Tenía muy claro que el que no hubiera mandato imperativo era una auténtica barbaridad. Sin embargo, cuando aparece toda esta integración de la masa de la sociedad civil de indignados, se canaliza y se integra dentro del Estado, que es con la creación de Podemos y el homólogo Ciudadanos, yo voy y voto a Podemos. Teniendo claros los conceptos de Montesquieu y de John Locke y sabiendo qué tal. ¿Pero por qué? Porque nadie me había cogido como don Antonio y me había dicho con palabras sencillas. Es que, ¿qué les obliga a cumplir lo que han prometido? Porque es un acto de fe que tú estés votando a esa gente. O sea, tú esperas que una persona
que está haciendo carrera de esto, que está cobrando un dineral, que cuando llega al poder, ahora mismo ya está en el poder, aunque sea repartido por cuotas, pero que cuando llegue a tener mayoría porcentual en el Parlamento, que encima pueda designar jueces tal y cual, tú estás esperando que esa persona, porque a ti te lo haya prometido, vaya a cumplir con ello cuando nada le obliga a hacerlo. Yo No lo que... tiene ningún incentivo para hacerlo. Es que no tiene ningún incentivo. Ninguno, y de hecho yo tengo que agradecerle a la torpeza de Podemos, que es, creo que es en el 15 de febrero, cuando le presenta el documento de acuerdo de gobierno con el PSOE, de preacuerdo, que recuerdo Sí. que en las últimas páginas del documento, es que yo soy de los que se leen los programas, debo de ser de los 4 o 5 personas que se leen los programas, y me veo que el tío se está pidiendo jueces, fiscales, afines al Partido del Cambio, con más cara que espalda, y ahí fue cuando me doy cuenta, o sea, yo estaba en aquel momento relacionado con gente de Podemos y habían debates súper enriquecedores y yo crecí muchísimo, pero claro, yo cuando se lo dije, pero ¿con qué cara pedís esto? Y te dicen que no, que es el caballo de Troya, que el techo, que ahí necesitas esas armas para poder tal, pero bueno, o sea, estás diciendo que vas a tener la misma potestad que los que nos llevan tomando el pelo durante 40 años, pero que tú lo vas a hacer bien, que me fíe, ¿no? O sea, que lo que estás haciendo... Tú eres diferente. Tú, como eres nuevo, no lo has hecho todavía. Claro, pero eres diferente Pero porque tú en me lo cuanto te dices. dejen, claro, en cuanto te den el poder absoluto de hacer lo que te dé la gana con cualquiera de los poderes del Estado, ya te transformas, claro. ¿No? Tú Y suponte, ya no, José, si ni tenían el poder y se atreven a presentar eso pidiendo jueces y fiscales. Quiero decir, eso es una torpeza. Luego cuando hicieron la fusión con Izquierda Unida, incluso con la fusión perdieron creo que cerca de 1 millón de votos. O sea, fue una torpeza porque si no llegan a pedir jueces y fiscales en ese documento, podrían haber llegado a hacer ese pacto con el PSOE, haber gobernado y haber tenido los jueces y fiscales sin necesidad de pedirlos, porque el título sexto de la Constitución permite que te repartas por tercios el Consejo General del Poder Judicial, que como sabes es lo que al final dice que jueces suben, que jueces bajan, y eso es lo que significa poner jueces. Pues, sí, 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 sí. pues gracias a No, Dios que presentaron ese documento. Lo que pasa es que cuando se cuelan en ese sistema, digamos, en el cual lo controlan todo, les desaparece el incentivo de cambiar las cosas o de mejorar las cosas y al final entramos en esto que tenemos ahora del partido único, ¿no? Un partido único socialdemócrata que tiene 4 facciones, ¿no? La facción, el Partido Socialdemócrata Católico, la facción católica, el PP, la facción masónica, el PSOE, la facción, digamos, alternativa y con greñas, ¿no? Podemos, y finalmente la facción de diseño y demoscópica, ¿no? Que sería Ciudadanos. Pero al final no ves que en estas facciones pongan valores en conflicto. Es decir, a mí me da una sana envidia estos parlamentos, digamos, que sigo a veces, ¿no? De otros países donde la gente está de verdad con honestidad y con transparencia debatiendo o proponiendo, ¿no? Desde, digamos, desde la perspectiva de tu partido político, yo defiendo esto. Yo quiero que los hospitales sean públicos y enfrente tiene un señor que dice yo los quiero privados. Y entonces aportan argumentos, en fin, contrastan las cosas, traen estadísticas, presentan lo que es la buena práctica internacional, intentan defender, digamos, su tesis y de convencer a la mayoría de votantes, de ciudadanos de su país, de que lo suyo es lo mejor. Qué gusto da esa política. Qué gusto da esa política donde los valores se ponen en conflicto, ¿no? Y no este gris eterno y en fin, que no significa nada, ¿no? Y en el que yo te he comentado a ti en privado que a mí me da especial miedo Ciudadanos, ¿no? Porque Ciudadanos al final es demoscópico. Es decir, ellos plantan, digamos, digamos, unos personajes más agradables, vamos a decirlo así, ¿no? Más agradables pues por juventud, por vestimenta, por lo como quieras, más agradables, pero que al final ellos están pasando del centro izquierda al centro derecha y para adelante y para atrás y lo que haga falta, con tal de responder a lo que se ha pedido o lo que ha resultado en esa encuesta que hicieron la semana pasada en el periódico X o en el periódico Y, ¿no? Y en fin, esto pues tendremos que seguir trabajando, digamos, hasta que estas ideas de libertad pues se vayan conociendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la cuestión de la libertad,
fíjate que en eso yo pienso, no me quiero echar flores, que estaría muy mal en un programa como este, ¿no? Pero sí la cuestión de la libertad me ha preocupado siempre, ¿no? Me ha Eso es preocupado lo que te quería siempre, preguntar ahora. sí, y sobre todo el ver cómo podía encontrar espacios tanto para mi libertad privada, ¿no? Y como para mi libertad en mi relación con los demás, ¿no? Claro. Yo creo que incluso el hecho de que yo a día de hoy sea empresario y demás, estoy buscando espacios de libertad, de hacer un poco lo que me da la gana y lo que creo que es mejor, pues lo quiero llevar a la realidad y quiero ver que eso acaba existiendo en la realidad, ¿no? Digamos, en mis lecturas, o sea, ya te comentaba cómo Aristóteles me convenció de que había que dejarse de ensoñaciones y mirar datos, hechos, números, cosas que se puedan tocar, personas que puedas conocer, con las que puedas hablar, ¿no? Esto fue un convencimiento, digamos, que tuve en una edad, digamos, temprana. He sido siempre, digamos, un lector bastante interesado en el taoísmo, ¿no? Hay mucha gente que me decís, ¿no? Dice, bueno, que estamos defendiendo unas ideas que se consideran radicales, pero me decís, pero José, tú siempre las defiendes un poquito de mano izquierda, eres suave, Sí. los presentas así como con tal, ¿no? Digamos que soy como me habéis gastado algunos la broma de eres la cara amable del MCRC, ¿no? Bueno, yo creo que eso me viene un poco de que sí soy un fiel lector, digamos, de tantos autores taoístas, ¿no? De que hay que tener una voluntad inflexible en una dirección, pero que la manera más rápida de llegar allí es siendo agua. Claro. Es yéndose colando por los entresijos, porque el agua siempre llega, siempre llega. Hay que ir poco a poco, metiéndose, te echas un poquito para atrás, pero luego tiras para adelante. Y digamos que esa libertad que se gana, no quiero decir siendo pillo, ¿no? Pero sí siendo flexible, me gusta mucho, ¿no? Y la he aprendido del taoísmo, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, de otro autor, autora en este caso, que fue la rusa Ayn Rand, ¿no? Sí que descubrí una cosa muy maravillosa, ¿no? Yo creo que en aras de la libertad, que es que la libertad no se puede buscar en el Estado, ni se puede buscar en la empresa, ni se puede buscar en el sindicato, ni se puede buscar ni siquiera en la familia o en la religión o en nada. La libertad solo se puede buscar dentro de uno mismo. La libertad es una fuerza interior que tienes dentro y solo la vas a encontrar dentro de ti mismo, ¿no? No hay otro sitio para encontrarla, ¿no? Yo creo que uno de los errores, digamos, es buscar esa libertad, pero que me la busque otra. Claro. Que me la encuentre Rajoy, o que me la encuentre el caudillo, que me la encuentre mi partido, que me la encuentre quien sea, ¿no? Y la libertad la tiene que sentir uno dentro, y en el momento que la tienes, la empiezas a ejercer, ¿no? Claro. Claro, lo que ya es el paso, digamos, final, el entender de cómo evoluciona esa libertad, yo creo que es las tesis de don Antonio García Trevijano, que a mí por lo menos me ha convencido que yo no puedo ser libre si los demás no lo son. ¿De acuerdo? Y aunque yo me busque mi estado, digamos, mi pequeña ínsula barataria ahí en mi esquina, donde yo hago un poco lo que me da la gana, vivo donde me da la gana, trabajo lo que me da la gana, vale, está muy bien. Y si además llegas a un nivel de bienestar personal correcto, pues maravilloso, ¿no? Mejor que mejor, y dices, bueno, yo ya he cumplido con lo mío, yo ya tengo para mí, para los míos, y al resto que se vayan a hacer puñetas, ¿no? Pero es que yo creo que García Trevijano da ese paso en el cual, digamos, nos pone delante esa realidad de que tú no puedes ser libre si estás alrededor de tantísimas personas que no son libres, ¿no? Es imposible. Claro. Y digamos que para mí eso ha cerrado, digamos, mi círculo, ¿no? Primero me he tenido que convencer yo mismo de que quería ser libre, de qué manera quería ser libre, y al final, en esta etapa de mi vida, digamos, pues tengo esa ilusión, ¿no? De que más personas sean libres alrededor mío, porque eso me va a dar más libertad a mí, ¿no? Claro, y además es que yo el MCRC me parece algo precioso, porque yo todas las personas que he podido conocer en este tiempo, siempre he visto ese toque, pues llámalo libertario, llámalo revolucionario, como lo quieras llamar, pero es que al final estamos hablando de gente para la acción, de gente muy bien preparada, oye, que lo hace de modo voluntario, porque ellos ya mentalmente ya han visto la mentira, ¿no? Pero quieren que los demás lo vean por lo que tocas de decir. Porque si los demás no son libres, ellos no pueden ser libres. Entonces, claro, esa gente no aspira... El día que descubramos esa fuerza, digamos, esa libertad, digamos, en la cual la tenemos todos juntos, esa libertad política colectiva, ese día en el cual renazca la nación española, pues ese día, pues como ha pasado con el separatismo en Cataluña,
que salieron 1 millón de personas con banderas españolas cantando canciones y se acabó el separatismo catalán. Es decir, en 2 horas la nación española puede parar ese follón que se estaba organizando. 40 años de millones y millones metidos en tal, en cual. Pues mira, sí, no, además es que ese es el... En lugar de levantarse, Antonio, 2 horas, se levantaran 3 horas o 4 horas o una semana, pues imagínate lo que podemos hacer con España, ¿no? Porque yo por lo menos a veces tengo también mis momentos pesimistas, ¿no? Pero no hay ninguna condición objetiva en la nación española para que no sea el lugar, y perdóname el anglicismo, ahora que no nos oye don Antonio, que se cabrearía conmigo, a mí me cabrean no poder pasar al top 10 mundial. Es decir, estamos en un top 20 cuando no hay condición objetiva que nos impida estar en el top 10 mundial. Claro. Y yo creo que, sí, me equivoco, si hay una condición objetiva, el régimen de partidos que tenemos. El régimen del 78. Porque es el cáncer que tenemos metido en España y que no nos deja respirar ni nos deja que la nación española, digamos, proyecte todo ese potencial que lleva dentro en hacer cosas grandes, ¿no? En volver a hacer cosas grandes, en tener las mejores infraestructuras, los mejores servicios médicos, las mejores universidades, los mejores productos para exportar, lo mejor de todo, ¿no? Pero porque esos... Y da pena. Esos 4, 5, 6 capataces del régimen de partidos les importa un pimiento España, José. O sea, mucha pulserita o mucho revolucionarios, pero al final pues todos defraudan, legislan para ganar votos, o lo que has dicho tú antes del Parlamento. Eso me parece fundamental. O sea, el Parlamento es un plató de televisión. El Parlamento no es un... Cuando hablabas de otros países, me imagino, yo por lo menos me ha venido a la mente Reino Unido, cuando decías otros parlamentos donde realmente se confrontan ideas. Eso es una maravilla. Allí no, allí todos con su discurso, su retórica aprendida de casa. Les da igual lo que contesten, porque como el consenso se hace fuera de cámaras, no hay disenso, no hay capacidad creadora. Creo que lo dice Duverger, que dice que actualmente es imposible que en Europa haya un debate creador, porque no hay disenso. O sea, también en la línea un poco, ¿no?, de nuestro amigo Alberto Buela, que dice eso, que sin disenso no se puede llegar a la verdad, porque todo es una democracia demoscópica, digamos, de encuesta. Sí, tal cual. Es una democracia de encuesta donde uno va viendo, pues vamos, por culpa o gracias a las películas que ven, las series que ven, las referencias, digamos, sociales que tienen los ciudadanos, sean deportistas o actores o músicos o intelectuales, lo que sea. Pero conforme ves que está, digamos, la marea, pues bueno, yo voy a lanzar este mensaje que es lo que les va a contentar. Es una barbaridad, y tú dices que Ciudadanos es muy peligroso por este tipo de partido demoscópico, ¿no? De qué es lo trending en este momento, pues este es el discurso, ¿no? Pero es que Podemos es muy parecido, porque Podemos te mete Juego de Tronos, te lo mete ahí con calzador Juego de Tronos, y la gente ya ¡pum! Y de repente te hace una analogía en la que te dice que, bueno, podríamos ponernos aquí a debatir durante horas, y te mete una analogía en la que te dice que Rajoy es Carl Schmitt y que Puigdemont es Antonio Gramsci. Y tú dices, vale, una cosa, en todo caso, Puigdemont es Goebbels y no Antonio Gramsci. Podemos comprar el tema de la hegemonía cultural y demás, pero Carl Schmitt, muchacho, ¿de dónde te sacas eso? ¿De dónde te lo has sacado? Que tú eres profesor de esto. Pues nada, mezcla algo tan básico como Juego de Tronos, que si dragones, que si los reyes con la cabeza por los aires, te lo mezcla con un par de citas de autores que el 90% de la gente no sabe quiénes son, y que cuando busquen Carl Schmitt, lo primero que les aparecerá es cuando se hizo del régimen nazi, ¿no? Cuando se afilió, pero no te aparecerá la obra del 27, de 1927, Teoría de la Constitución, que es una joya, y que ya quisiera Rajoy. Y cuando te aparezca Antonio Gramsci, te aparecerá postmarxista, que estuvo en la cárcel con Mussolini, que claro, y dirá, oh, claro, qué bueno, qué listo eres, Pablo. Pero cualquier persona que haya leído a Antonio Gramsci y a Carl Schmitt se le tiene que caer la cara de vergüenza. Y a ese hombre se le debería caer la cara de vergüenza. Pero es lo que tú dices, te mezclan esas cosas.
son unos botarates, y es que son una generación de enanos, digamos, en lo intelectual, ¿no? Y es que vamos a ver, yo no logro entender, o sea, cómo no podemos tener esa generación de políticos que tengan altura de mira. No la podemos tener, estoy diciendo una tontería, no la podemos tener con el sistema político que tenemos, es imposible, ¿no? Porque no elegimos Pero a nadie. Imagínate si llegara, claro, esa generación con altura de miras, que mirara hacia Iberoamérica, que colaborara, digamos, con nuestros hermanos portugueses en crear, digamos, una Commonwealth hispano-lusa, en la cual, vamos, yo me iría a hablar mañana con Theresa May y con Trump y le diría, aquí tenéis a 750 millones de personas que queremos comerciar, que queremos vivir en paz, que queremos hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos emocionados porque nos han dado un carguito en un Parlamento Europeo que no sirve para nada, porque nos han invitado a una cumbre europea en la cual, para empezar, no sabes hablar idiomas y no te puedes relacionar con nadie de los que están allí? Y aunque supieras, eres un acomplejado, que qué vas a decirle si es Alemania o es tal, y tú eres un pobre español que estás ahí como de observador, como aplaudidor. Es una generación. Es la referencia constante, por ejemplo, y tú sabes que por cuestiones familiares mi otro país es Finlandia, la referencia constante a los países nórdicos. Primero, como si los países nórdicos fueran una cosa, digamos, uniforme, que no lo son. Los noruegos, es decir, comparten determinados valores y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Aquí hablan de Dinamarca, hablan de Finlandia como, pero es que somos paletos, estamos acomplejados. Es decir, en Finlandia hay cosas maravillosas, desde luego mucho más avanzadas que en España, y eso te lo garantizo y no quiero entrar a explicarlo, pero muchas cosas están mejor que en España. Pero los españoles somos mejores que los finlandeses en la tira de cosas, pero cuando la tira es la tira, ¿eh? Una lista grande de temas en los cuales los finlandeses tienen muchísimo que aprender de los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué es esta catetada de vamos a aplicar el modelo danés? El modelo danés, que yo no sé muy bien lo que es, y ya está. Ya estamos encantados de modelo danés, de que esto es más guay, ¿no? Porque como lo que salga de España tiene que ser cateto, ¿no? Pues nada, lo danés. Estos complejos, es decir, hasta que no empieza a soplar el aire, entra el agua fresca, taoísta o no taoísta, pero entra el agua fresca y se lleve toda esta basura que tenemos alrededor nuestro, no va a haber manera de rescatar a esa nación española y que ponga su genio otra vez en la mesa como lo puso durante siglos, ¿no? Y bueno, no, vamos a seguir, desde luego por nuestra parte, lo que no puede quedar es que sigamos peleando y yo creo que el crecimiento que ha experimentado el movimiento en los últimos años, es decir, el número de seguidores, el número de oyentes, de televidentes, de lectores del periódico que también diriges, Antonio, y te felicito únicamente por la labor que estás haciendo, ¿no? En fin, cada día llegamos a más gente, es decir, hace 4 o 5 años la llegada era 500 a 1000 personas, ahora estamos en decenas de miles de personas que nos siguen cada vez que creamos un contenido, ¿no? Yo, mira, justo hace una semana, perdón, bueno, primero, que no es para nada mérito mío lo del periódico, porque es que alucinante la gente que escribe. Bueno, yo soy un burócrata y un lector que disfruta muchísimo leyendo y ya está, y poquito más, porque al final son ellos, el mérito es suyo. Y justo que dices lo del diario, o sea, hoy he comparado el segmento del último mes y medio con cómo estábamos el año pasado, que el año pasado ya habíamos crecido con respecto. El MCRC, recordemos que se creó en el 2006 y el año pasado ya se notaba el crecimiento. Pues hemos crecido un 82% en lectores. O sea, lo que eran 96.000 visitas en el mes y medio de este último espectro, el año pasado, ahora son ciento no sé cuántas mil. O sea, una barbaridad. O sea, lo que quiere decir que estamos haciendo buen trabajo y que hay que seguir así. Están cambiando las cosas y la política está cambiando en todos los ámbitos. Es decir, nos enfrascamos, digamos, en la lectura del periódico, en el telediario, en lo que tenemos delante y nos cuesta, digamos, hacer un ejercicio digamos, vamos a llamarlo de meditación, ¿no? De abstracción, de irnos hace 4 años, mirar cómo estaban las cosas hace 4 años. Oye, no existían estos partidos reformistas, no tenían esos votos. No había esta creciente abstención. No habían ganado en Europa, que, ojo, aviso a navegantes que se pensaban que porque había perdido la amiga la populista francesa, Le Pen, ¿sí? Le Pen había perdido las elecciones y Theresa May la estaban azotando allí con el tema del Brexit. Este tema estaba terminado, ¿no? La ciudadanía europea está harta y este hartazgo
salen los enanos y el enano cada vez toma una forma diferente. A veces son populistas de derechas, populistas de izquierdas, como los que hay en Grecia, pero hay una intranquilidad tremenda, ¿no? Me remito a lo que ha pasado en Austria la semana pasada, me remito a lo que ha pasado en Chequia esta semana, me remito a una encuesta en la cual tú me llamaste la atención, creo que la miramos juntos un día que estábamos hablando, que acaba de publicar La Razón, donde la abstención estaba ya en el 40 y tantos por ciento en España, sí. 31 y pico, 42, ¿no? Y me remito a lo que pasó, la abstención, lo que ocurrió en las elecciones presidenciales francesas. Es decir, hay una intranquilidad y se están acelerando los procesos. Es decir, hay periodistas y mucha gente que nos critica en comentarios que dicen estos que apoyaban a tal y ya ha perdido, ya no vale para nada y tal. Ojo, que esto es esto es una marea que viene poco a poco, claro. Que viene poco a poco, pero el agua lo está inundando todo. Es decir, está tomando su tiempo, pero Merkel no tiene gobierno. Holanda no tiene gobierno. España, yo no sé si podemos llamar gobierno a lo que tenemos, eso es un cachondeo. Está todo patas para arriba y cada vez a peor, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros de que cada vez haya más personas conscientes de qué es la libertad, de que la libertad requiere democracia, que la democracia es formal y que la democracia formal requiere tu diputado de distrito, el diputado ese que puedes tocar, el diputado a la vista, que estábamos hablando antes, ¿no? Y requiere la separación de poderes que tú también has comentado, ¿no? Que eres un apasionado de la separación de poderes, ¿no? Y esto, pues ese tercio laocrático que decimos nosotros, pues va a ir en aumento poco a poco, ¿no? Y los números no engañan, es decir, que deberíamos ser 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones de personas en España, pues seguro. Que tendríamos este apoyo que ya está emergiendo, ¿no? en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, en México, en todos estos países, en Argentina, pues bueno, pues ya empiezan a ser signos de que cada vez somos más y que esto va creciendo, ¿no? Nosotros no estamos buscando ser diputados, o yo por lo menos no lo estoy buscando, y aquí se ha quedado grabado que no lo estoy buscando. No es mi interés para nada. Lo que yo sí sé es que si los demás son libres, a mí me va a ir mejor. Claro, me va a ir mejor a mí, a mi empresa, me va a ir mejor en todos los ámbitos. Claro, es lo que hablábamos antes. O sea, si en los estatutos del MCRC está que nunca se va a constituir como partido político y que se disolverá en el momento en el que se cree un periodo de libertad constituyente para hacer una nueva constitución que garantice las reglas de juego de la democracia. Lo que tú acabas de decir, representación en tu diputado, tenerlo, poder revocarlo, o sea, no solamente que esté representado, pero que además tengas control sobre él, que si incumple lo puedas deponer y pueda entrar el sustituto, y que haya separación de poderes. Si es que al final es un proceso constituyente de verdad, con 2 referéndums, uno para forma de gobierno y otro para forma de Estado. Ya está. Aquí nadie está buscando lucrarse, y si alguien está buscando lucrarse, este no es su sitio, porque realmente aquí metemos muchas horas y no vemos dinero. O sea, lo hacemos por lo que tú has explicado, porque si yo quiero ser libre, pero si los demás no lo son, ¿cómo voy a serlo? Y esto ya está aquí de explicárselo a todo el mundo, la gente ya lo empieza a entender. El otro día me reuní con un profesor titular de mi universidad de Derecho Constitucional y le estuve comentando esto, encargó el libro de don Antonio para la biblioteca, que por cierto, si nos está escuchando alguien de la Universidad de Valencia, ya tienen la teoría pura de la República en la biblioteca, de Gregorio Mayans, espero, si ha ido todo bien, que me imagino que sí. Y él mismo, siendo bueno, él es un erudito del derecho germano y demás, pero sobre todo es positivista, lo cual es diametralmente opuesto a lo que yo soy, ¿no? O sea, a mí este relativismo en lo constitucional me parece que al final lleva a estos monstruos como Kelsen y no, ¿vale? Pero él mismo me lo decía, es que la goma de la careta ya está tirando tanto que en cualquier momento se va a soltar y la gente va a ver el monstruo, la gente va a ver el Leviatán. ¿Y cuáles son las opciones? Nosotros no somos violentos, nosotros lo que queremos es deslegitimar al régimen mediante una abstención masiva, pero activa, que no sea simplemente me quedo en mi casa por desidia. O sea, estoy en mi casa... No, dando la cara y explicando por qué. Claro, y luego, una vez hayan esos ratios altos de abstención,
salir y reclamar lo que es tuyo. Quiero decir, el poder constituyente de una nación no te lo otorga el Estado. Si te lo otorga en el Estado, tienes una barbaridad como la que pasó en el 78, y eso no es poder constituyente, eso es un poder constituido que se reúnen 5 o 6 hombres y te crean una constitución, te hacen un referéndum plebiscitario en el que tú no eliges nada y te la tienes que envainar. Y pues eso es justo lo contrario a lo que queremos. Y se conseguirá, porque al final la verdad se impone, sale a la luz. Y es tan sonrojante lo que está pasando que ya no pueden... Sí, pues te quitan a Juan Carlos y te ponen a Felipe. Te sacan a Podemos, luego te sacan a Ciudadanos. Bien. Pero es que eso tiene caducidad también. O sea, eso al final es poner un parche, pero al final el problema sigue siendo el mismo, que es que no hay representación y que no hay han intentado separación. con la técnica del gato pardo, como decías tú, Antonio. Cuando quitaron al Borbón grande para poner al Borbón jovencito, pues dijeron, ya está, ya volvemos a ser la democracia que nos hemos dado, ¿no? Nah, sí. Ya volvemos a ser la democracia que nos hemos dado y ya está todo arreglado, ¿no? Y el sistema sigue haciendo aguas por todas partes. Y bueno, luego han venido los partidos reformistas, que ahora, pues en fin, piden ya a codazos su cuota de poder y se pelean entre ellos, pero bueno, se pelean por sueldos al final, ¿eh? Sí. Y por prebendas y por colocar amigos y poco más, ¿no? Pero al final todos tienen el consenso en la boca. O sea, si realmente, yo qué sé, Podemos fuera lo que se veía en la tuerca, ni se le pasaría por la cabeza pactar con el PSOE. Digo yo, porque si de verdad eres marxista-leninista, para empezar, ¿qué haces cobrando del Estado? O sea, o esos anarcocapitalistas, o esos sindicatos, ¿qué hacen cobrando del Estado? Si es que es una careta que ya no aguanta más presión. O sea que... No, vienen tiempos fascinantes y como decíamos antes, se están acelerando todos los procesos, ¿no? Han cogido, digamos, un ritmo cada vez más rápido y vamos a volver a tener esta conversación dentro de un año y pico. A lo mejor van a haber pasado tantas cosas que damos por hechas, como estamos dando tú y yo ahora, que de verdad que no estaban en la mesa hace 2 o 3 años y ahora sí están en la mesa, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que ese cambio, digamos, hacia esa libertad política colectiva, hacia ese proceso constituyente, yo sí lo veo ahora más cerca que nunca, ¿no? Tenemos que seguir peleando, es decir, aquí sí que hay cierta dosis de idealismo, evidentemente, somos todavía pocos, pero tenemos que seguir trabajando porque, insisto, el día que la nación española se despierte, si en 2 horas ha parado a los independentistas en Cataluña, yo no sé qué puede hacer en 2 días. En 2 días que se manifieste delante de la Moncloa, o delante del Parlamento, delante de la Zarzuela o donde haya que hacerlo. O empiecen a mandar cartas a los directores o de los periódicos y empiecen a hablar de verdad, ¿no? Imagínate una amnistía, o sea, imagínate una abstención fiscal. Madre mía. Bueno, eso sería algo maravilloso, pero lo importante es que ahí las abstenciones fiscales funcionan cuando son muchos al tiempo, ¿no? Claro, por eso digo que veremos. Uno de mis sueños era, yo pensaba siempre en los taxistas de Madrid, decía yo. Si todos los taxistas de Madrid dicen que no pagan el IVA el trimestre que viene, ¿qué pasa? Claro, no puedes lanzarle una multa a tropecientos mil, así de golpe, es que se monta un lío de cuidado. De hecho, yo creo que no hay suficiente papel para incluirlo, mandarle la notificación, ¿no? Totalmente. O lo que sea, ¿no? Pues imagínate. Ojalá todo vaya en la línea que dices, José. Yo soy muy optimista, todo apunta ahí. O sea que, de todos modos, José, como ya llevamos casi cerca de 1 hora y siempre te quito muchísimo tiempo, siempre, como lo hacemos... Y he logrado no hablar de Europa, que siempre que hablo en los medios digamos, del movimiento de ciudadanos para la República Constitucional o hacia la República Constitucional, siempre hablo de Europa, de Juncker, de la Merkel y demás, o sea que hoy ha sido un gusto. Y te lo agradezco porque... Me has librado. Claro, ¿no? Y, joder, José, que yo siempre que hablo contigo disfruto muchísimo y pocas veces hablamos de Juncker, ¿no? Poquitas veces, hablamos más de, yo qué sé, de alimentación que de Juncker. Entonces quería esto que fuese algo así, más como una conversación con el José más persona, menos analista, ¿no? Sí saber cuáles son tus inquietudes, pues eso, tus pensadores de referencia, como me has dicho. Ha estado muy bien, yo creo. Pero antes de despedir, José, te quiero hacer una ronda relámpago, si te parece.
Uy, qué miedo, uy, qué miedo. No, no, A ver, no te asustes, no te asustes. Es una serie de palabras y tú la primera asociación que te venga a la mente me disparas. ¿Te parece? ¿pero una sola palabra o puedo decir una frase? Con que sea lo primero que se te venga a la mente. Vale, entendido. Vale. Vale. Venga, para Sociedad civil. la nación española. Durmiente. Proceso constituyente. Hacia lo que debe caminar esa nación española el día que se despierte. Podemos y Ciudadanos. Partido Socialdemócrata con greñas, Partido Socialdemócrata de diseño, lo mismo. República Constitucional. Pues esa democracia formal que haría que los españoles tuvieran el bienestar que se merecen como país. Vale. Antonio García Trevijano. Un genio. Sin más. Y te quería preguntar una última cosa, a ver si tenemos un poquitín de tiempo. Esta la puedes desarrollar un poco más, pero es que a mí me parece algo increíble y se nos ha pasado a comentarlo. Por si alguien no lo ha notado durante nuestro debate, José y yo somos de ideologías distintas. Por si alguien no lo ha notado. Entonces, una pequeña reflexión dentro de lo que es el MCRC, ¿no? Y que sea tan maravilloso, que podamos entendernos tan bien, que podamos... No sé, ni siquiera es una pregunta, es... ¿Qué opinas de ello? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que al final los ciudadanos honestos, los ciudadanos éticos, podemos tener pareceres diferentes en cómo deben ser las cosas en nuestras sociedades, ¿no? Y yo sueño con ese día en el cual en una república constitucional tú y yo, que pertenecemos a familias ideológicas diferentes, ¿no? Podamos debatir, donde tú me propongas digamos, un enfoque, un programa, ¿no? Una acción concreta política, y yo te diga que estás completamente equivocado. Ojalá. Y te traiga datos, y tú me traigas datos, y discutamos y demás, tú siendo una persona preparadísima y a la que respeto tanto, ¿no? Pero es que en este momento, digamos, no estamos para eso. Ya, claro. En este momento tenemos que estar como ciudadanos sanos, como ciudadanos honestos, como ciudadanos éticos. Tenemos que estar unidos para luchar, que tengamos esa libertad, esa democracia formal que necesitamos para que tú y yo podamos pelearnos en el futuro. Para que podamos llegar a ese disenso, a ese debates que creen que realmente salga algo que merezca la pena. Ojalá. Eso es. Y ojalá. seguro que de ese debate, de ese conflicto de valores que nos plantearíamos entre tú y yo, seguro que al final los otros diputados y por extensión los ciudadanos elegirían lo que sería más interesante para el país en ese momento. Porque habría debate creador. Unas veces sería lo mío y unas veces sería lo tuyo. Claro, claro. Porque sí que podría salir una ley justa o una ley que se adecue a los requisitos sociales del momento, porque habría un debate creador, no lo que hay ahora. Que te digo que sí en esta ley, pero tú me perdonas no sé cuántos, en fin. José, y es que ahora tenemos que unir fuerzas para dar este salto cuántico, ¿no? Necesitamos acumular, digamos, energía en el núcleo del átomo, ¿no? Más, hasta que aquello se abra y tire para adelante, y ya cuando llegue la República Constitucional, Antonio, seguro que tú y yo nos pelearemos. Seguro. Pero ahora tenemos que estar unidos y trabajar juntos por conseguirla, eso es lo primero. Lo estoy deseando, José, lo estoy deseando. José, ha sido un placer, como siempre, y nada, espero que no hayamos aburrido mucho a quien nos esté escuchando y que hayan disfrutado tanto como yo, la mitad que yo, vaya. Bueno, Antonio, el placer ha sido mío. Además es un honor porque me has dicho que es el primer programa. Algo inmerecido totalmente, porque yo creo que hay, digamos, pensadores y repúblicos, digamos, de muchísima talla en el movimiento, pero bueno, si me has elegido, pues será que tenemos amistad, que nos gusta hablar de cuando en cuando. Sí, no, bueno. Y que también, sabes, José, no solo la estima que te tengo yo en lo personal, sino también en lo intelectual y coño, y en lo personal, que los demás conociesen lo que conocía yo. Entonces ha sido un placer para mí, José, y un gustazo. Hasta pronto. Otro día hablaremos de básquet y de música, ¿eh? Por favor, sí, que está calentita la NBA este año. Un abrazo, José. Un abrazo.